No lo olvidemos. En el Pacífico están las mayores potencias del planeta: China, Estados Unidos, Rusia, India, Japón, Corea. Y allí está también el Perú, con un puerto como Chancay en plena operación y con una futura construcción de su segunda etapa, financiado en gran parte por capitales chinos y con una posición geográfica que conecta el Atlántico con el Pacífico. ¿Podemos darnos el lujo de ser indiferentes? ¿Se entiende de los riesgos internacionales en estos tiempos donde las guerras están surgiendo en todo el mundo? Entonces, ¿vamos a repetir errores del pasado? ¿O vamos a apostar por lo que nos garantiza interoperabilidad con los países que marcan la pauta tecnológica y militar en el mundo? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos propuestas? El F-16 es monomotor, probado en combate en distintos escenarios del mundo, desde Medio Oriente hasta los Balcanes. Su eficiencia, su capacidad de portar una gran variedad de armas y su confiabilidad lo han convertido en uno de los cazas más exitosos de la historia moderna. El Rafale, por su parte, es bimotor, con diseño furtivo, con gran capacidad de carga y con sistemas de guerra electrónica avanzados. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. El F-16 tiene décadas de experiencia probada en combate real, mientras que el Rafale aún no ha sido puesto a prueba en un conflicto de gran escala donde se enfrente a potencias militares de primer orden. Pero claro, no podemos negar que Francia también ofrece ventajas. El Rafale, aunque más costoso, viene con la propuesta de 24 aviones, el doble de lo que plantea Estados Unidos. Sobre el papel suena tentador, pero ¿de qué sirve tener más cantidad si la calidad y el soporte logístico pueden marcar la diferencia? Tener 24 aviones no garantiza superioridad real si detrás no hay sistemas de armas modernos, reabastecimiento aéreo eficiente, interoperabilidad y, sobre todo, respaldo estratégico de largo plazo. La primera reflexión que surge es clara. No compramos solo un avión, compramos un ecosistema. Y aquí está la clave. Una adquisición de este nivel implica sistemas de radar, armas inteligentes, entrenamiento de pilotos, mantenimiento, transferencia tecnológica, infraestructura logística. El avión es solo la punta del iceberg. El verdadero valor está en todo el paquete que lo acompaña. Y si miramos la región, el mensaje se vuelve aún más revelador. Argentina ya opera F-16, Chile también. Colombia se inclina por el Gripen. ¿Dónde queda entonces el Perú? ¿Nos alineamos con la interoperabilidad de nuestros vecinos o apostamos por una vía distinta, con Francia como socio estratégico? Esa decisión no es técnica únicamente, es profundamente geopolítica. El ministro de Defensa, general Walter Astudillo, lo explicó con claridad. No se trata solo de escoger una plataforma de combate, sino de fortalecer el rol disuasivo del Perú en la región y de proyectar nuestra participación en la seguridad internacional. Sus palabras revelan que la decisión va mucho más allá de comparar catálogos. Se trata de pensar en el lugar que el Perú debe ocupar en un mundo donde el Pacífico se ha convertido en el océano decisivo del siglo XXI. Amigos, lo que se está decidiendo es si el Perú entra al nuevo siglo militar con la mirada puesta en Occidente o si opta por un camino más incierto, porque ya hemos aprendido las lecciones del pasado. En los años 90 adquirimos MiG-29 rusos, y aunque en su momento parecieron una compra estratégica, pronto quedaron rezagados frente a los avances de la tecnología occidental. Hoy la guerra en Ucrania lo demuestra sin ambigüedades. La electrónica occidental supera ampliamente a la rusa. Los radares son hackeados, los sistemas de guía son neutralizados y los aviones pierden efectividad sin siquiera haber entrado en combate real. Hay además otro aspecto esencial: la transferencia tecnológica. No se trata solo de traer aviones listos para volar. Se trata de desarrollar capacidades locales, de entrenar a nuestros ingenieros, de capacitar a nuestros pilotos en sistemas digitales de última generación,
de preparar a nuestras universidades para formar especialistas en cibernética, electrónica y algoritmos de guerra. Porque la guerra del futuro no solo se libra en el aire, también se libra en los circuitos, en la nube, en la inteligencia artificial. Y el Block 70 viene precisamente con la capacidad de integrar esos sistemas. Y aquí surge otra pregunta clave. ¿Qué significa tener el mismo avión que Chile y Argentina? Algunos ven un riesgo, otros lo consideran una oportunidad. Pero la realidad es que la interoperabilidad puede convertirse en un activo vital en escenarios de cooperación internacional o de defensa regional. Lo cierto es que el Perú no puede retrasar más su modernización. Nuestras riquezas son demasiado grandes y visibles como para permanecer indefensos. Somos uno de los 10 países con mayores reservas de agua dulce en el planeta. Tenemos minerales estratégicos, litio, gas, biodiversidad, una geografía que conecta océanos. ¿Alguien duda de que esas riquezas serán codiciadas en el futuro? La disuasión entonces no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Ahora bien, pensemos un momento en las consecuencias de esta compra para el futuro inmediato del Perú. No hablamos de un contrato que se ejecuta en meses. Estas adquisiciones suelen demorar años, con entregas progresivas, capacitación escalonada y modernización paulatina de la infraestructura nacional. En ese sentido, esta podría ser solo la primera etapa. Nada impide que un próximo gobierno, reconociendo nuevas amenazas, amplíe la flota y fortalezca aún más nuestras capacidades. Y no olvidemos el componente político. Durante décadas, muchas voces en el Perú han intentado frenar la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, argumentando que primero debía priorizarse la seguridad interna. Pero ese es un error de visión. La seguridad interna y la externa no son excluyentes, son complementarias. ¿De qué sirve un país próspero si no puede defender sus fronteras? ¿De qué sirve tener recursos naturales estratégicos si no se tiene la capacidad de disuadir a quienes podrían codiciarlos? ¿Te apasiona el mundo militar y quieres entender todo el poder de nuestras Fuerzas Armadas? Descubre su historia, estrategias y cómo están transformando el Perú del siglo XXI. Conviértete en todo un experto en el tema y sé un patriota informado. No pierdas esta oportunidad. Dale clic en la descripción de este video y descarga tu colección ahora. Chile, por ejemplo, tiene un litoral similar al nuestro, pero carece de agua abundante y dañina. No se trata de querer la guerra, se trata de evitarla. La mejor manera de evitar un conflicto es demostrando que estamos listos para afrontarlo si alguien lo provoca. Eso es disuasión, y eso es lo que está en juego con la decisión sobre los F-16 o los Rafale. En conclusión, el Perú está ante una encrucijada histórica. La oferta estadounidense con los F-16 Block 70 y la oferta francesa con los Rafale nos colocan en el eje occidental, ese al que debemos pertenecer si queremos garantizar democracia, libertad y desarrollo. No podemos ignorar que vivimos en un mundo donde China y Rusia disputan la hegemonía contra Estados Unidos y sus aliados. El Perú debe elegir con claridad dónde quiere estar. Y hoy, más que nunca, necesitamos que el Congreso, el gobierno y la sociedad entiendan que sin seguridad no hay desarrollo, que sin fuerzas armadas modernas no hay futuro. Porque el Perú, con su agua, sus minerales, su posición estratégica y su potencial, no puede darse el lujo de estar desprotegido. Que esta compra sea, entonces, el primer paso de un camino mayor, el de un Perú que mira al futuro con decisión, que se prepara para las amenazas del siglo XXI y que, orgulloso de su historia y consciente de su destino, construye la defensa que merece.